Vamos a resolver la consulta 1.3 de las consultas de tipo examen de la unidad 5. Bien, lo primero que nos fijamos es que nos indican que la base de datos que tenemos que utilizar es la base de datos empleados. Por lo tanto, la seleccionamos, la ponemos en uso. A continuación, empezamos a hacer una lectura rápida de la consulta en la que se nos pide la ciudad de cada una de las oficinas. Veo que tengo una tabla de oficinas. Aparte de la ciudad me piden la región y en una tercera columna me piden el importe del pedido más barato de la oficina. Es decir, me están hablando de información que también está en la tabla de pedido, como podemos ver aquí, el importe. Me dicen que para que un pedido sea de una oficina, tiene que haber sido realizado por un representante de ventas que trabaja en dicha oficina. Por lo tanto, vamos a tener que establecer una relación entre oficina y red ventas y pedido. Cada pedido, como veis, tiene su número de pedido, su fecha de pedido, el cliente que lo compró, el representante de ventas que lo realizó, el código del fabricante y del producto, la cantidad, es decir, las unidades que se han solicitado en ese pedido y lo que ha costado ese pedido. Bien, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es un select con un from sobre esas tres tablas, oficina, hago un inner join con red ventas y a través de qué columnas tengo que relacionar esas dos tablas. Bien, al no ser una base de datos hecha por nosotros en las que directamente le habríamos puesto, por ejemplo, aquí a oficina número y la foránea se llamaría num-oficina, lo que tenemos que ir a ver es en red ventas, que es la tabla donde va a estar la foránea, cuál es la clave foránea. Para eso nos ponemos encima, le damos a relaciones y vemos que nos muestra todas las foráneas que hay en esa tabla. Bien, vemos que con red ventas hay oficina red ventas y luego también tenemos red ventas oficina. Vamos a comprobar cómo red ventas oficina es la que nos interesa. Si os fijáis en especificaciones de tablas y columna, veis que tenemos aquí oficina red y de la tabla red ventas, que es la clave externa, tabla base de clave externa, columnas de clave externa y clave primaria es oficina de la tabla oficina. La otra relación oficina-red ventas, si os fijáis, la clave foránea está en la tabla oficina y es dir. Es decir, esta columna dir que tenemos aquí, que tenemos en la tabla oficina, esta columna dir, lo que nos está diciendo es cuál es el empleado director de esa oficina. Pero a mí eso no es lo que me interesa saber de cada vendedor en qué oficina trabaja, porque así sabré cada pedido que ha hecho ese vendedor a qué oficina se corresponde. Por lo tanto, el join lo tengo que hacer entre o.oficina y r.oficina-red. Bien, pero aún tengo que llegar a pedido porque voy a tener que calcular el importe del pedido más barato, de cada oficina, es decir, el importe mínimo. Entonces voy a tener que hacer, de momento, vamos a suponer que son todo inner join sobre la tabla pedido. ¿Qué condición de combinación utilizaré? Pues la condición de combinación que voy a utilizar es on r.numEmple igual a p.rep. Perdonad que no hemos puesto el alias en el pedido. Bien, ahora sí, ya me va a autocompletar. Bien, vamos a ir poniendo algún campo en el select para poder comprobar si este join está bien hecho. Lo primero que me dicen es que tengo que devolver la ciudad de cada oficina. Bueno, entonces sé que voy a tener que mostrar la ciudad. Bien, voy a ejecutar la consulta y vemos cómo nos aparecen tantas ciudades como pedidos tengo, ¿vale? Porque al hacer join entre pedido y reventas y oficina, lo que me hace es una
tabla en la que aparece para cada oficina, cada uno de sus vendedores que haya hecho pedidos y tantos pedidos como vendedores los hayan realizado. Si hacéis un select asterisco from pedido, comprobaréis como hay 31 filas. Y por eso al hacer join nos salen los 31 pedidos con el vendedor en cada uno de los pedidos y la oficina en la que trabaja ese vendedor. Segunda columna. La segunda columna es la región. Pero me dice que la tengo que poner en minúsculas, por lo tanto utilizo la función lower. Acordaros, hay que poner un alias siempre, pues le voy a llamar reg minúsculas. Y como tercera columna, lo que me piden es el importe del pedido más barato de la oficina, es decir, el mínimo importe, al que también le voy a poner un alias. Bien, si ahora intentaseis ejecutar esto, el problema que vais a tener es que os va a decir que os falta agrupar. Pensad que cuando yo utilizo una función de agregado o bien la utilizo para calcular el mínimo, el máximo, la media de todos los importes de la tabla, o lo que va a interpretar es que va a necesitar agrupar. ¿Por qué? Porque de cada grupo devuelve una fila. Si nosotros intentamos hacer esto, va a intentar coger el importe mínimo de todos los pedidos de los 31 y al lado tiene que ponerle una ciudad y una región en minúsculas. ¿Pero qué ciudad y qué región va a poner? Hay 5 ciudades, cada una con su región. Entonces, si nosotros no le decimos que lo que tiene que hacer es agrupar por la oficina, no va a poder realizar correctamente el min-p importe. Cuando yo agrupe, además de poner el agrupamiento por clave primaria, tengo que poner todos los atributos que estén, todas las columnas que estén en el select, menos aquellas que estén en una función colectiva o de agregado, es decir, p-importe no es necesario ponerla. ¿Por qué he puesto oficina aunque no está en el select? Bien, cuando ciudad puede repetirse, es decir, puedo tener dos oficinas con el mismo nombre, tengo que agrupar por la clave primaria. ¿Cómo sabemos si podemos agrupar por ciudad? Pues podríamos agrupar por ciudad si ciudad no repitiese sus valores. Para ello tendría que existir un índice único en la tabla oficina para la columna ciudad. Y no existe. Vemos que el único índice que existe es la clave primaria. Por lo tanto, antes de agrupar por la por la ciudad y por la región, tengo que agrupar por la clave primaria. Vamos a comentar la ciudad y vamos a ver cómo nos da un error. Nos dice la columna oficina ciudad de la lista de selección, es decir, del select no es válida porque no está contenida en una función de agregado ni en la cláusula group by. Esto es lo que os explicaba de que todas las columnas que están en el select pero no están en una función de agregado deben ponerse en el group by. Bien, al ejecutar, veremos ahora, como ya no nos da ningún error, nos aparecen las 5 oficinas con su región en minúsculas y con el mínimo importe, es decir, con el valor del importe más pequeño de sus pedidos. Bien, vamos a hacer una revisión del enunciado, vamos a seguir leyendo para ver si tenemos que poner algún filtro. Me dice, solo se mostrarán las oficinas con objetivo de venta superior a 500.000. ¿Dónde se ponen ese tipo de condiciones? Pues ese tipo de condiciones en las que comparamos un atributo, es decir, una columna con un valor, en este caso tenemos que decir que el objetivo de venta sea mayor a 500.000, lo hacemos en el where. Pero además fijaros que dice, y que además
el pedido con mayor importe, es decir, el pedido de importe máximo, no puede superar los 30.000. Puedo tener la tentación de hacer lo siguiente: and max p.importe menor o igual a 30.000. Pero veremos cómo nos va a dar un error. ¿Por qué? Nos lo va a decir el error y además lo vamos a entender fácilmente. Dice que no puede aparecer en el where un agregado, es decir, una función colectiva o de agregado como max, a menos que esté en una subconsulta. ¿Dónde tenemos que ponerlo entonces? En el having. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Cuando internamente SQL Server y cualquier otro gestor está realizando la consulta, primero lo que hace es el join. A continuación hace el where, es decir, está filtrando antes de hacer los grupos. Y como siempre decimos, para calcular una función de agregado tiene que existir un grupo. Y el grupo se hace después del where. Entonces tendré que poner la condición en el having. Es decir, ya tengo los grupos y una vez que tengo los grupos le digo: ahora quédate solamente con aquellos que cumplan esta condición. Al ejecutar, acordaros que nos salían las 5 oficinas, al ejecutar ahora nos sale solo Chicago. Si no ejecutamos el having, nos van a salir todas aquellas de las 5 que su objetivo es mayor a 500.000, que son Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Ahora, si lo ejecuto con el having, lo que va a comprobar es de esas 3, cuáles son las que su máximo importe no supera los 30.000. Es decir, si yo ahora añado esta columna, que no me la piden, ojo, pero bueno, vamos a hacerlo para comprobar lo que pasa, para ver si realmente lo está haciendo bien. Si os fijáis, Chicago tiene un importe máximo de 22.500, es decir, cumple la condición del having. Vamos a ejecutar sin el having para ver las otras 2 ciudades qué importe tenían. Como veis, New York tiene 31.500 y Los Ángeles 45.000, es decir, no cumplen la condición del having, que decía que el importe máximo tiene que ser menor o igual a 30.000. La única que lo cumple es Chicago y por lo tanto, si ejecutamos toda la consulta, veremos cómo en el resultado final solo aparece Chicago. Vamos a seguir leyendo la última línea de la consulta. Dice: si existiese alguna oficina que no ha vendido nada, no aparecerá en el resultado. ¿Están apareciendo ahora mismo en el resultado oficinas que no han vendido nada? No. ¿Por qué? Porque estamos haciendo inner join. Cada pedido de la tabla le estamos haciendo join con su vendedor y su vendedor con la oficina. Por lo tanto, solo se están mostrando aquellas oficinas que tienen relación con algún pedido. Y por lo tanto estamos cumpliendo esta condición que me indican aquí. Que me dijesen todo lo contrario, es decir, que me dicen que tengo que mostrar oficinas que no han vendido nada, tendríamos que hacer LED. Entonces, como veis, hemos conseguido hacer una consulta con un join entre 3 tablas y con un filtro en el where y otro filtro en el having.